reino natural y está el reino espiritual. El reino natural es el reino en el cual todos nos movemos, es lo que se mueve. Estamos bajo un gobierno que nos gobierna. En este caso, para los que vivimos aquí, se llama Barack Obama, el presidente, y los gobernadores y todos los que rigen la política de este país son los que nos gobiernan. Esos son gobiernos, esos son reinos naturales, humanos. Pero el reino espiritual a la misma vez se divide en dos, y está el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. El reino de Satanás está gobernado por el mismo diablo, y los ciudadanos del reino de Satanás son los demonios, y son todos aquellos que están en pecado, que no han confesado que Jesucristo es el Señor. Todo aquel que nunca ha recibido a Cristo en su corazón pertenece al reino de Satanás. Aunque no nos guste, pero esa es la realidad, eso es lo que dice la Biblia, y nosotros tenemos que decir lo que dice la palabra. No es todo aquel que dice Señor, Señor, el que entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Entonces, ¿quiénes son los ciudadanos del reino de Dios? El reino de Dios está gobernado por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los ciudadanos de este reino de Dios son los ángeles del cielo, y somos todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, pero que también estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos están aquí? Ahora, en este capítulo 5, que es, hermano amado, ¿hay excepciones en el reino? ¿Será que Dios hace excepciones de personas? ¿Será que hay gente que no van a entrar? Vamos a ponerlo así. ¿Será que hay gente que no va a entrar al reino de los cielos? Definitivamente hay gente que serán echadas fuera del reino de Dios. No porque Dios no los quiera, sino porque las personas mismas han decidido que no quieren entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios está abierto para todo el mundo. Porque Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios es que todo el mundo sea salvo. Ese es el plan de Dios. Dios quiere que la humanidad se salve. Hablando todavía del profeta Jeremías, dice: porque no quiero la muerte del impío o del pecador, sino que éste se vuelva en su camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque todas las almas son mías, dice el Señor, pero el alma que pecare, esa morirá. A través del profeta Jeremías, esa es la declaración que hace Dios. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, decía alguien, no sé dónde lo escuché, en una reunión de pastores que tuvimos el sábado, teníamos un retiro de pastores aquí, y estábamos hablando un poco, y estaba dando, el hermano Irán estaba compartiendo algo sobre lo que es el ayuno, ¿verdad? Y en el comentario, en la enseñanza que tenía el hermano Irán, decía: ¿por qué Dios no le puso al hombre, no le dio al hombre, al ser humano, la capacidad para que sea el hombre quien decida a quién deja entrar y a quién no deja entrar al reino de los cielos? Imagínense que Dios dijera: son los pastores los que tienen la potestad de decidir quién entra y quién no entra. Y ya entonces uno como pastor tiene autoridad. ¿Y usted cree que yo como pastor voy a querer que alguien se me quede de mi casa, de mi familia? No, no, este viene conmigo, este viene conmigo, este viene conmigo, este viene conmigo. Aquel que no está portando bien, no, usted se va afuera, va afuera. Conmigo, véngase para el reino de los cielos, hasta Zoe, la perrita que tengo en casa, la quiero llevar. O sea, si nos dejan a nosotros, nos llevamos hasta los pescados y los peces y los pájaros. Y al que nos cae mal, fuera. Eso no lo queremos arriba, fuera. Por eso es que Dios no nos dio a nosotros esa potestad. Por eso es que la potestad la tiene solamente el Padre. Ahora, sin embargo, nosotros los seres humanos somos los que tomamos las decisiones. El hermano Rogelio anoche predicaba a los jóvenes hablando sobre la importancia de tomar decisiones correctas. O sea, ¿quién toma la decisión? Dios no condena a nadie. El hombre mismo es quien se condena. El ser humano es quien se condena. Nosotros con nuestras acciones y con nuestras decisiones que tomamos aquí en la tierra somos los que o nos salvamos o nos condenamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura. Porque dice que el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso vino Jesús. Entonces, hoy vamos a ver quiénes son los que quedan o quiénes son las personas que son echadas fuera del reino. ¿Quiénes son destituidos del reino? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Cuáles son los pecados que impiden la entrada al reino de Dios? Porque, hermano amado, la Biblia dice que Dios es santo. Y en la Escritura, en la carta a los Hebreos dice: hermano, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese de iniquidad. Entonces, vamos a identificar, conforme a la Biblia, qué es lo que me puede impedir a mí y a usted de entrar en el reino de los cielos. Entonces, el texto clave para memorizar es el 7:21.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso es que usted ve que en la Biblia hay varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, las vírgenes insensatas que se quedaron allá, fueron a tocarla. Señor, déjanos enterar. El Señor le dijo, yo no las conozco. Sí, pero ellas estaban ellas representan a la iglesia también. Hemos enseñado aquí que esas 10 vírgenes representan a la iglesia de Cristo. Amén. Las 5 vírgenes prudentes representan a la iglesia, y las 5 insensatas representan a la iglesia también. Solo que las prudentes representan al creyente que realmente se ha preocupado por su vida espiritual, y las insensatas representan al creyente aquel que se ha descuidado de su vida espiritual. Las 5 insensatas no representan al mundo. Las 10 vírgenes que están allí en la Biblia representan a la iglesia. Dice amén. Entonces, habíamos estudiado también, inclusive en la penúltima, en la lección número 4, habíamos hablado de las llaves espirituales que permiten el acceso al reino de Dios. Ahora, en esta enseñanza vamos a ver las cosas que impiden la entrada en el reino de Dios. Y nos va a enseñar la realidad trágica de que algunas personas serán echadas fuera del reino. Qué triste, ¿verdad? Que uno, después de estar tanto tiempo en iglesia, venga el Señor y le tenga que decir a más de alguno, tú no perteneces a mi reino, fuera. Es como cuando usted trata de ir a entrar a una fiesta donde usted no ha sido invitado y se cuela. Qué vergüenza pasa una persona cuando de pronto el dueño de la fiesta dice, pero ¿usted quién lo invitó aquí? Nada, yo me metí por ahí en un hueco que había en la fensa ahí. Tenía hambre y quería comer, y dijo, no, pero usted no, tenía que entrar con invitación, usted no puede. Y lo sacan, mandan a los security, allá vienen aquellos fortachones, lo agarran por los pantalones y va afuera. O sea, esa persona me imagino que debe sentir vergüenza. Yo no sé si alguna tiene esa experiencia. ¿No? Qué bueno. Pero esa va a ser la realidad del reino de los cielos. En el reino de los cielos habrán personas que van a quedarse fuera. Ahora, ¿por qué? Vuelvo y le repito. ¿Porque Dios no las quiere allí? No. Porque le repito una vez más, Dios quiere que todo el mundo se salve. Ahora, ¿pero por qué entonces irán a ser echados fuera? Por las decisiones que esas personas tomaron aquí abajo en la tierra. Por sus decisiones. Hay muchos que profesan ser parte del reino de Dios. Sin embargo, realmente no son moradores del reino. La Biblia nos habla a nosotros del reino, el cual lo compara a un campo donde se riega la semilla. Y el reino de Dios es un campo que está lleno de buena semilla. ¿Está conmigo? El reino de Dios es comparado a un campo que está lleno de buena semilla. Pero también es obvio que en un campo también nace cizaña. Y esa cizaña es producto también de alguna mala semilla. Mateo capítulo 13, versículo 38 al 43. Bendito es el nombre de Jesús. Mateo 13, mantenga la Biblia abierta. Mateo 13, versículo 38 al 43. Vamos a leerlo del 36. Habla de la parábola de la cizaña. El verso 36. Entonces, ¿estamos todos ahí ubicados? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo, porque ya Jesús había relatado la parábola en el versículo 24 al 30. Ya Jesús había dicho esta parábola de la cizaña y el trigo. Entonces los discípulos parece que se quedaron con inquietud, pero en el momento no preguntaron, sino que fueron personas prudentes, discretas, que a pesar de que tenían inquietudes, esperaron el momento. Mire que ahí nosotros podemos aprender algo también ya de entrada, aprendemos algo, porque hay gente que a veces la imprudencia, si no les gusta algo o a veces saltan rápido en un momento inadecuado.
los discípulos tenían una inquietud. Oyeron la parábola, pero quedó en ellos una inquietud, una duda. Pero ellos dijeron, vamos a esperar hasta que lleguemos a la casa para preguntarle al maestro qué quiere decir esa parábola. No se fueron discutiendo entre ellos mientras iban rumbo. ¿Pero qué quiso? ¿Será que me la estaba tirando a mí? Ay, pero ¿qué le pasó a Jesús? Que no, ellos se quedaron con inquietud y llegaron hasta la casa. Cuando llegaron a la casa, después que Jesús despidió a toda la gente, mire bien el proceso. Primero se despidió a la gente, Jesús entra a la casa y entonces cuando ya están en la casa, ellos preguntan. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús le responde. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo Jesús. Amén. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo vino a traer la buena semilla. El campo es el mundo. ¿Cuál es el campo? El mundo. El mundo es el campo. Y cuando se habla del mundo está hablando de la gente que está afuera. Amén. Está hablando de la gente que está afuera. El mundo es el campo. La buena semilla son quienes, dice. ¿Quiénes son la buena semilla? Ok, los hijos del reino. ¿Quiénes son la buena semilla? Los hijos del reino son la buena semilla. Ya me hacía falta escucharlo, hermano. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Y quiénes son los hijos del reino? Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Ahora, mire bien, coma. Y la cizaña son quienes? Los hijos del malo. La cizaña. ¿Y qué es la cizaña? Es una planta silvestre, dañina. Creo que todos conocemos lo que es la cizaña. Dice que el trigo y la cizaña tienen cierto parecido. El trigo y la cizaña tienen cierto parecido. El fruto es casi parecido, casi idéntico. Por eso es que cuando dice la escritura en la parábola que Jesús les leyó, les dio a ellos dijeron, dice que cuando los que trabajaban en el campo vieron la semilla, vieron la cizaña y el trigo que crecía junto, entonces ellos dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? El Señor les dijo, no, déjenla. Porque no sea que cuando ustedes arranquen la cizaña, arranquen también con ella el trigo. ¿Por qué? Porque se parecen. ¿Está conmigo? Se parecen. Entonces, la buena semilla son los hijos del reino y la mala semilla, ¿verdad?, son los hijos del malo. Las cizañas son los hijos del malo. O sea, mire bien, le estoy diciendo que ambos se parecen, ¿verdad que sí? O sea, vamos a parafrasearlo rápidamente. Si dice que la cizaña y el trigo se parecen, quiere decir que dentro de la iglesia, que es el reino de Dios, hay buena semilla, hay hijos de Dios, pero también se levanta cizaña. Y se parecen, ¿por qué? Porque los dos, dice que los dos tienen un cierto parecido. Probablemente los dos dicen, gloria a Dios, aleluya. Los dos dicen, amén. Y dicen, ¿cuántos están con Cristo? Tanto la cizaña como el trigo dicen, amén. Por eso es que sigue explicando. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién es el que siembra la mala semilla? Escuche bien, el diablo. La siega o la cosecha, cuando venga el momento de recoger el fruto, la siega es el fin del siglo. Es decir, cuando Cristo venga a levantar su iglesia. La siega o la cosecha es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Por eso es que la explicación que le estaba hablando, por eso es que a quién es el que el Señor va a mandar a segar, a cosechar, es a los ángeles. Porque le repito, si nos pone a nosotros a cosechar, nosotros nos llevamos a todo el mundo. Por eso Jesús dijo, no, esto no lo puedo mandar. Voy a mandar a mis ángeles. Los ángeles son los segadores de la cosecha. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, a sus ángeles. Y recogerán de su reino. ¿De dónde van a recoger? Del reino. ¿Del reino de quién? Del reino de Dios. Recogerán de su reino a todos los que sirven. Escuche bien esta palabra, qué tremenda. Recogerá de su reino a todos los que sirven ¿de qué? De tropiezo.
y a los que hacen iniquidad. Esa es la cizaña, los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y entonces dice el 42, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice el verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de ¿quién? De su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor Jesús. Mire cuán interesante es esta enseñanza, hermanos. ¿Quiénes son los que van a ser excluidos del reino? En el reino de Dios, hermano amado, allí hay buena semilla, es decir, están los hijos de Dios, pero también el diablo ha venido a sembrar la mala semilla, ha venido a sembrar cizaña. Y dentro de la iglesia crece el trigo y crece la cizaña. Por eso es que nosotros siempre decimos, nosotros no podemos sorprendernos. Y yo le he dicho a muchos hermanos que muchas veces me ha tocado conversar con ellos. Cuando de pronto empezamos a ver cosas que no están bien o cosas que no nos agradan o cosas, ¿por qué pasa fulano esto? ¿Por qué qué? Porque en el reino de Dios existe eso. Eso es algo que está establecido en la Biblia. En la iglesia no todo es trigo. En la iglesia también hay cizaña. En la iglesia también hay personas que son piedras de tropiezo. En la iglesia también hay personas que hacen iniquidad, lo dice aquí. Por lo tanto, usted no se puede extrañar. Ay, Dios mío, en la iglesia del hermano Hugo, como que ese hermano Hugo tiene iglesia. Yo no tengo iglesia. En la iglesia del hermano Hugo, ahí están pasando unas cosas que Dios me libre. Pero entonces se va en carrera para otra iglesia. Me voy a ir a la iglesia de fulano. Y allá de pronto sale con la cabeza explotada porque dice, ay, Dios mío, en esta iglesia hay gente que es peor. Y se van para otra y resulta que en todas las congregaciones encuentran el mismo problema. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia que así es. Por lo tanto, si usted es trigo, usted tiene que aprender a crecer en medio de la cizaña. Si usted es hijo del reino, usted tiene que aprender a crecer en medio de la cizaña. Si usted cree que a su lado hay cizaña, mire, crezca usted como trigo, crezca. Pastor, ¿y por qué usted no lo vota? Porque yo no tengo, a nosotros Dios no nos ha dado esa potestad y ese poder. Por eso le digo, si Dios nos pone a nosotros a eso, bendito. Fuera, get out of here, vamos, a patada, saquen los diáconos. Pero Dios no nos ha puesto a nosotros a eso. Tenemos que estar con el trigo y con la cizaña. Allí el bueno y el malo estarán allí. ¿Quién es el que va a hacer la separación? Dios, los ángeles, cuando vengan a recoger la iglesia, ahí entonces separan a la cizaña del trigo. La cizaña se va con el Señor, el trigo es echado al lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. A los que hacen iniquidad, a los que hacen maldad, a los que sirven de tropiezo. Por eso es que usted tiene que ser cuidadoso si usted está haciendo de bendición o de tropiezo. ¿Está usted siendo de bendición o de tropiezo? Lo que usted hace, ¿sirve de bendición o sirve de tropiezo? Lo que usted habla, ¿sirve de bendición o sirve de tropiezo? Por eso es que dice claramente la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor. En el reino de los cielos habrán gente excluida. Aquellos que reclaman ser residentes del reino, pero que sin embargo todavía viven en el pecado, viene un ay para ellos. Ay para aquellos que reclaman ser residentes del reino, pero que sin embargo todavía viven en el pecado. Vendrá un día de juicio en el futuro cuando Dios separará a estas personas de los verdaderos ciudadanos del reino. Aquellos que son malos serán echados fuera del reino de Dios. Más adelante vamos a ver quiénes son. Por eso yo le he dicho aquí, hermano, mire, y lo dije el domingo y lo digo constantemente aquí. Usted no puede sentirse mal conmigo cuando nosotros damos una enseñanza aquí. Mi deber como pastor es simplemente enseñar. Pero hay hermanos que interpretan, el pastor me está juzgando, el pastor me está condenando. Y creen que nosotros no estamos condenando ni juzgando, nosotros simplemente estamos enseñando lo que dice la Biblia. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, más vale que oiga. Si Dios le está hablando a usted o me habla a mí, sabe que pongamos nuestra barba en remojo entonces.
Pero no nos pongamos molestos ni enojados ni pensar que por mí lo está diciendo, me están tirando piedras, ay, me están dando en la cabeza, que aquí, que allá. Si le están dando en la cabeza, es Dios el que le está dando en la cabeza. Si le salen chichotones, es Dios quien se lo está sacando, hermano. No esté pensando que es el pastor, no. ¿Cuántos dicen amén? Mire bien, el reino de Dios, vamos a buscar ahora Mateo, el mismo libro de Mateo, capítulo 13 siempre. Vamos ahora al versículo 47. Versículo 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una ¿qué? ¿A una qué? A una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos, lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no sé si usted, creo que la mayoría hemos estado en alguna forma u otra relacionado o asociado donde hay pesca o hemos pescado en algún momento, o si no hemos pescado, aunque sea un resfriado, hemos pescado, pero si no ha pescado nunca, por lo menos te ha visto a la gente pescar. Y hermanos que pescan con malla, con red. Yo me acuerdo cuando muchacho, cuando el río crecía, por eso de ahí viene el refrán, cuando dice el refrán, ese refrán que dice: en río revuelto ganancia de pescadores. El río corriente, muchos pescadores aprovechan esas corrientes y tiran sus redes. Y ahí jalan. Y allí vienen de toda clase de peces y hasta basura. Zapatos viejos, palos viejos, peces. Y ahí viene todo. Entonces, dice que el reino de los cielos es semejante a eso. Y cuando está llena, la sacan a la playa. Y allí los ángeles se empiezan, dice, a separar lo bueno de lo malo. Pero lo que no sirve, dice que lo van a echar ¿a dónde? ¿A dónde lo van a echar? En el horno de fuego. Allí, es decir, ese es el infierno. A lo que a algunas personas no les gusta. Ay, por favor, no me hable del infierno. Pero el infierno lo habla la Biblia. Infierno es real. Si usted no es bueno, lo van a echar al infierno. Punto. Se acabó. Si usted es una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios y que piensa que solamente por el hecho de mostrar bondad, mostrarse buena gente. Mire, las personas buena gente, por ser buenos, no van a entrar al reino de los cielos. Solamente aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ni porque nos mostremos muy religiosos. Usted puede poner la cara del más santo si usted quiere. Cierre los ojos y se pone. Usted y yo podemos gritar y quedámonos afónicos. Pero su vida la conoce Dios. ¿Cuándo es que nos vamos a dar cuenta así? ¿O cuándo es que se dará cuenta de quién es quién en el día del rapto? Cuando se separará lo bueno de lo malo. Mateo 8:11 dice que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús hizo una advertencia en Lucas 13:28. Jesús hizo una advertencia. Lucas 13:28, Jesús hizo una advertencia. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la advertencia que está en Lucas 13:28? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lucas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuándo? Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y a vosotros echados fuera. Ahí Jesús le está haciendo una advertencia a los fariseos. Porque los fariseos se jactaban de que guardaban la ley, de los profetas y que aquí, que allá y de todo esto. Pero Jesús le dice, ¿saben qué? Vendrá el día cuando ustedes van a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero sin embargo ustedes van a quedarse fuera.
Decir, antes del establecimiento final del reino, Dios va a juzgar a todos los hombres. Y Dios va a asignar a cada quien lo que le corresponde. Por eso es que es importante, tal como dice 2 de Timoteo, búsquelo, 2 de Timoteo 4, versículo 1. 2 de Timoteo 4, versículo 1. ¿Lo tienen ya? ¿Qué dice? Te encarezco, la palabra es te requiero, te encarezco delante de quién. ¿Y de quién más? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Entonces, Pablo le está haciendo allí a Timoteo, hermano amado, que vendrá el día en que el Señor va a juzgar. ¿Quién es el que va a juzgar? Es Dios. Por eso es que Pablo está encareciendo a Timoteo a que guarde la fe. Bendito sea el Señor. Mateo 25 del 31 al 34 nos habla del tiempo del juicio final. En ese tiempo del juicio final habrá división entre todos los hombres. Algunos entrarán en el reino y otros serán echados fuera. Mira lo que dice allí Mateo 25 versículo 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el ¿qué? El trono de su gloria, y todas las naciones, dice allí, ¿verdad? Todas las naciones serán reunidas delante de él. Y él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ¿quién es el que va a juzgar? Es Cristo. ¿Quién es el que va a hacer separación? Es Cristo. Ahora, sin embargo, a pesar de eso, nuestro deber es decirle, así dice la Biblia, hermano. Si usted quiere realmente entrar entre los escogidos de Cristo, vale más que usted y yo hagamos caso a lo que nos dice la palabra del Señor. Y que entremos dentro de la gente que entraron en obediencia, dentro de las personas que hacen la voluntad del Padre, tal como lo dice en el texto que tenemos hoy para memorizar de Mateo 7:21. Entonces, nosotros tenemos que entender entonces que en el reino de Dios habrán personas que quedarán excluidas. No todo el que me dice entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar. Entonces, por lo tanto, si usted y yo queremos entrar al reino de los cielos, aquí viene la segunda cosa. Tenemos que ganarnos la residencia permanente. Mire, en los Estados Unidos hay distintos tipos de documentos que se le entregan a las personas para legalizarlo y para que estén en el país. Por ejemplo, a algunos solamente se les da permisos de trabajo. El permiso de trabajo no quiere decir que ya es residente la persona. A esa persona simplemente se le da permiso para que trabaje y se le da un número para que trabaje por un tiempo X. Y cuando se le vence ese periodo de tiempo, la persona tiene que con anticipación renovarlo si es que quiere seguir trabajando legalmente dentro de los Estados Unidos. Está también lo que se le llama la residencia temporaria. Que se le dan, hay gente que tiene residencia temporaria que se la dan por un periodo de tiempo X. Después de ese periodo de tiempo, la persona debe salir. Pero si quiere, también puede de igual manera renovarla y mantenerse así. Ahora, y están los que tienen la residencia permanente. Ahora, pero residencia permanente es totalmente diferente a ciudadano. Hay personas que son residentes, hay personas que son ciudadanos. Ahora, el residente, a pesar de que tiene permiso legal, tiene algunos privilegios, tiene privilegios, pero sin embargo, quien goza de los mejores beneficios es el que es ciudadano. ¿Está conmigo? Entonces,
hablando en términos espirituales, el reino de los cielos es similar. Nada más que en el reino de los cielos aquí, usted tiene que ganarse para estar ahí permanentemente y residir y morar como un ciudadano en el reino de Dios. Entonces, lo primero es, la pregunta que podría alguien hacerse, entonces, ¿qué yo debo hacer? Si quiero hacerme ciudadano del reino de Dios, ¿qué yo debo hacer? Si quiero hacerme residente permanente y estar ahí y ganarme la ciudadanía del reino de Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice Mateo 7:21? No, todo el que me dice, sino el que hace. Entonces, ahí está el primer requisito. ¿Qué yo debo hacer entonces si es que quiero ganar la residencia permanente en el reino de los cielos? ¿Cómo es que yo puedo ganármela? ¿Haciendo qué? La voluntad de mi Padre. Aquí en los Estados Unidos, si usted aún, mire bien, aún una persona como residente, tiene residencia permanente, pero si esa persona quebranta constantemente las leyes, empieza a andar cometiendo infracciones del tráfico y luego manejando borracho y luego haciendo escándalo y de pronto se mete en tantos alborotos y luego empieza a meterte en asuntos de vicio, aunque tenga la residencia permanente, se la pueden quitar y deportarlo. Y ya ha ocurrido en muchos casos. Lo sacan. O sea, no vale que, aunque tenga residencia permanente. Es más, aún han habido casos que aún personas siendo ciudadanos, le han quitado esa ciudadanía y los votan. Porque es una persona no grata, correctamente, una persona que no está cumpliendo a cabalidad las leyes. Entonces, esto es lo que nos quiere decir a nosotros. Entonces, es igual en el reino de los cielos. No porque usted crea que porque usted carga una Biblia, ya yo soy rey del reino de los cielos. No porque digo gloria a Dios y aleluya, ya estoy en el reino de los cielos. No porque canto corito, ya yo estoy en el reino de los cielos. Por eso aquí le hemos dicho muchas veces, hermano, mire, cantar corito es bueno. Es más, en la Biblia dice que hubieron una gente que se quedaron fuera y allá llegaron tocando. Ábrenos, Señor. Tú sabes que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor de allá adentro le dijo, no los conozco, malditos. Es decir, habían hecho sanidades, habían orado por los endemoniados y se habían sido liberados, pero algo hicieron ellos que fueron destituidos. Y el Señor le dijo, no los conozco, apartados de mí, maldito, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí ustedes van también. A su nombre. Entonces, decir que Cristo es Señor no nos asegura a nosotros la residencia permanente en el reino de Dios. Señor, yo tenía 7 Biblias en mi casa. El número perfecto, Señor. Una Biblia en el cuarto, una Biblia en el dormitorio de los nenes, una Biblia en el basement, una Biblia en la sala. Debe decir el Señor, tenías la Biblia, pero a mí no me tenías. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es tanto que usted se encierre y, Señor, yo escuchaba Radio Salvación todos los días. Y cantaba coro, Señor, tenía pistas. Bueno, por eso es que caminaba despistado. Precisamente por eso te quedaste fuera. La voluntad de Dios es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que recibamos a Cristo como el Salvador y Señor de nuestras almas. Eso es lo que nos va a garantizar nuestra entrada al reino de los cielos. Dice la Escritura, Pedro hablando en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Señor está dando tiempo a las personas para que se arrepientan, para que cambien de actitudes, para que cambien su forma de ser, para que cambien esas cosas que están haciendo y busquen de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, no lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. Ahora, pero después de nosotros recibir a Cristo como Salvador, tenemos que continuar haciendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que vivir por los principios del nuevo reino en el cual nosotros hemos entrado. Amén. Tornarnos en residentes del reino de Dios requiere más que un compromiso verbal. Mucha gente han pasado por este altar que han recibido a Cristo como su Salvador. Pregúnteme dónde están. O sea, no es por el simple hecho. Ese es el primer paso inicial. Aceptar a Cristo es el paso inicial. Pero una vez que usted acepte a Cristo como su Salvador y lo confiese como su único y suficiente Salvador, usted tiene que seguir dando pasos. Pasos importantes. Tiene que haber, allí involucra cambio en el pensamiento. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, yo creo que usted lo debe saber de memoria. Involucra un cambio en el pensamiento. Involucra nuevos patrones de comportamiento. Usted no puede seguir pensando que ya porque usted aceptó a Cristo, ya yo soy salvo, pero sigue adorando a la Virgen, sigue adorando a San Pedro, sigue pidiéndole a San Antonio que le dé novio o novia, sigue pidiéndole a no sé quién que es lo que... Y tantos embelecos. A su nombre. Tenemos que desarrollar un nuevo estilo de vida consistente con los patrones y los principios del reino, que es lo que estudiamos el martes pasado, que fue la lección número 6. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta enseñanza se enfatiza la importancia de hacer la voluntad de Dios. Se enfatiza la importancia de hacer la voluntad de Dios. Busque Mateo 21, por favor. Rapidito. Bien, Mateo capítulo 21, versículo 28. Dice, pero, ¿qué os parece? Una pregunta. Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué le dijo a uno de sus hijos? Vete y trabaja en mi viña. Este le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y aquel le dijo, sí señor, voy. Sin embargo, no fue. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, bueno, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo a nosotros el Señor? El Señor nos está diciendo, ve y trabaja en mi viña. Y algunos, ¿cuántos están dispuestos a trabajar en la viña del Señor? ¡Amén! Hay una actividad en tal sitio. ¿Dónde están los 20? Búsquelos. Haciendo otras cosas. A su nombre. O sea, Dios te manda que tú tienes que trabajar. Tenemos que estar activos en el reino. Diga conmigo, tengo que estar activo en el reino. O sea, ¿qué quiere decir estar activo? Vuelvo y le repito, hermano. Por favor, y esto yo lo enseño también tantas veces. Ay, hermano, no, pero yo no, el hecho que yo no esté yendo a la iglesia, que no haga esto en la iglesia, no quiere decir que yo esté fuera. Hermanos, seamos honestos y sinceros. Usted tiene que estar activo en el reino. ¿Qué quiere decir estar activo en el reino? Estar activo en el reino, vuelvo y le repito, no es que usted esté diciendo en su casa, aleluya, aleluya.
Estar activo en el reino es que usted tiene que estar haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted tiene que estar perseverando, unido a una congregación, obedeciendo a su pastor, sirviéndole a Cristo, sirviendo en la obra. Hay mucha necesidad, yendo en donde hay actividad. Cuando se le invita, hermano, hay una actividad y un evento que necesitamos hacer para que las almas sean impactadas. Allí usted tiene que estar. Usted tiene que estar haciendo la voluntad de Dios. No es donde usted quiere, donde usted le parece, sino donde se le obedece, donde se le dirige, mejor dicho. Y usted entonces obedece. Hay un evento hoy aquí cerca en el parque y yo me alegro. Aquí hubo un muchacho, uno de los hermanos que está aquí, que me llamó: pastor, yo quiero estar los 2 días en la actividad de Héctor. Pero yo le dije: hermano, tienes que ayudarme, no puede. Papá, le expliqué. Yo: está bien, hermano, está bien. Pero yo quería estar. Sí, está bien, pero hoy tiene que estar en el templo y aquí está. Pero sin embargo hay otros que yo le aseguro que están allá. Y está bien que están adorando a Dios. Yo no tengo el problema. Por eso le dije, hermano, pero les dije, pero mañana, el martes, es para estar en el templo orando y estudiando la palabra. ¿Cuál debe ser la responsabilidad de la iglesia? Obedecer. Ahora, pero usted le dice esto y hay muchos hermanos. Yo le aseguro que si yo me voy de ahora, o si nos vamos todos el grupo de chismosos, vamos a encontrar a 2 o 3 allí en el campo. Y usted, hermano, ¿por qué usted no me fue a la iglesia? Pastor, como quiera yo estaba adorando a Dios. Pero usted en desobediencia. Porque su deber era estar aquí mañana. Le dije, martes vamos a la iglesia y el miércoles todo aquel que quiere ir a ver a Héctor y escuchar el testimonio de Héctor, el miércoles entonces vamos para allá. Pero el deber de toda la iglesia era estar aquí hoy. Pero hay hermanos que usted les dice esto y no, ya qué. Entonces dicen, pero me voy con Dios. Pero son desobedientes. Como hay personas que, pastor, ¿me da permiso de tal cosa? Y uno le dice, mi hermano, no, mire, así le explico. Pero cuando viene a ver, lo hicieron como quiera. No hicieron caso. Han habido hermanos que me llaman, pastor, mire, ¿puedo ir a la iglesia de fulano de tal? A algunos yo le he dicho, no hay problema, hermano, vaya. Pero a otros le hemos dicho, hermano, tenga cuidado, mire, papá, y pero como quiera, allá se fueron a meter. Desobedientes. Desobedientes. Y los desobedientes, hermanos, tienen problemas. Aunque usted me lo pinte como usted me lo quiera pintar, pero es que como quiere estar buscando a Dios, sea obediente. Usted lo primero que tiene que hacer es, si uno le da una ordenanza como pastor, no le estamos diciendo que usted está fuera de orden, mira, pero es que lo primero que usted tiene que hacer es obedecer las directrices que se le dan aquí, hombre. Amén. Pastor, ¿me da permiso ir para quedarme en la casa? No, hermano, usted tiene que estar hoy en el templo. Está bien, ahí voy a estar. Llegan a 7, 7:30. 8, 9. Aquí han habido hermanos que yo les he dicho, hoy hay culto, hermano. Hoy hay culto, hermano. Lo espero en el templo. Sí, amén, amén. Estás en tu casa metido riéndote. Eso es desobediencia. Yo no sé si habrán 4, si hay 4, si de los 4 son de la congregación. Bueno, si está enfermo, por lo menos llame aquí a la iglesia. Pastor, mire, no estoy ahí porque estoy enfermo. Ahí están los técnicos, la hermana Alice, que puede escuchar el teléfono 856-338-1077. Pero hay que ser obediente. Hay que ser obedientes a su nombre. Hay que ser obedientes. Aquí yo tengo lucha hasta con los líderes. Si no puede venir, usted me tiene que llamar a mí. Pastor, no puedo estar en la iglesia, en el culto hoy. Y en las reuniones de los líderes se los decimos a cada rato, hermano, y saben bien que le estoy hablando de verdad. Hermano, si usted va a faltar, por favor, comuníquese conmigo. Porque los primeros que deben estar aquí presentes en actividades, en la mayor parte, pues, de lo más que se pueda, somos nosotros los líderes. Pero viene el líder y se va y se pierde, no viene. Y ni llama, ni nada. Aunque sea una señal de humo, debería de mandar. Pues no hacen nada. Entonces,
Pero es que entonces vienen, y escúchame bien esto, y esto lo digo con mucho cuidado, no para que nadie se sienta, pero es una falta ya como quiera, hermano. Pero ¿para qué voy a llamar si no tengo justificación? Después usted me va a decir esto. Pues usted tiene entonces que estar aquí. Porque si no hay justificación, su deber era estar aquí. Hay hermanos que me dicen a mí, pero es que como yo sé que usted me va después a decir y me va a tratar de convencer, pues esa es mi labor como pastor. Ayudarlo, que no se deje engañar. Esa es mi labor. Pastor, es que estoy cansado. Yo te voy a decir, hermano, vence el cansancio, hombre. Véngase para adelante. Y eso es lo que muchas veces a algunos hermanos no les gusta. Pues es que yo sé que usted me va a empezar a decirme que a tratar de que yo arranque para allá. Entonces lo que tiene entonces es una flojera. Flojera es lo que hay. Dígame o ay, ay, ay. Entonces, aquí la escritura nos habla claramente de estos dos. Aquel que dice, los dos hijos, a uno le dijeron, ve y trabaja, y dijo, sí, amén, pero hizo lo que le dio la gana. Y el otro, aunque no dijo nada, sin embargo, al final fue. En el reino de los cielos habrán sorpresas, hermanos. Ahora, pastor, ¿cuáles son los pecados que impiden entrada? Esa es la tercera cosa que vamos a ver. Pecados que impiden entrada al reino de los cielos. ¿Quiénes son los que quedan excluidos? ¿Cuáles son los pecados que impiden entrada al reino de los cielos? Porque el pecado impide la entrada al reino de Dios. ¿Está consciente de eso usted y yo? Amén, hermano. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Toda persona que comete pecado infringe la ley. Infringe la palabra, quebranta la palabra, es lo que está diciendo ahí. Hay muchos pecados identificados en el Nuevo Testamento. Hay dos pasajes específicos que identifican los pecados que previenen o que impiden la entrada al reino de Dios. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Escúchame bien, hijos de Dios, hijos del reino que están aquí. Pregunta el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no os engañéis. No os engañéis. Porque ni los fornicarios, escuche bien, los fornicarios. Nosotros día pasado, hace un tiempo atrás hablábamos con alguien de esto. No, la Biblia cuando habla de fornicación está hablando de la fornicación espiritual. No, ahí no está hablando, habla de la fornicación espiritual y habla de la fornicación carnal. Usted está teniendo relaciones sexuales fuera de matrimonio, usted está en fornicación. No está casado, no está casada, usted está en fornicación. Y ese pecado le puede impedir a usted entrar en el reino de los cielos. Por eso es que habla ahí, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras. Y esto de idolatría yo no quiero entrar ahí porque eso es un montón de cosas. Que hay gente que creen que el idólatra solamente es el que tiene la imagen de San Francisco, la imagen de San Pedro, la imagen del Papa. Hay gente que tienen más ídolos que los católicos dentro de la iglesia cristiana. Tienen ídolos con las cosas materiales, tienen ídolos con ellos mismos, se idolatran a sí mismos. A su nombre. Dice que ni los idólatras, ni los adúlteros, y no habla de adulterio espiritual tan solamente, habla del adulterio como tal, porque es el pecado. Una mujer casada, un hombre casado que anda engañando a su esposa o a su esposo, un adúltero. A su nombre. Ni los adúlteros, ni los afeminados. Y mire que hace una diferencia, porque ¿qué dice más luego en la siguiente? Ni los que se echan con varones, es decir, ni los homosexuales. Mire que hace dos cosas que son diferentes, ni los afeminados. ¿Y quién es un afeminado? Es persona manerada. No, es diferente. Afeminado y homosexual son dos diferentes. ¿Qué anda que? Ay.
Y esto es lo que no les gusta a la gente que están allá afuera. A los que están allá en el pecado, en ese pecado. Ni los afeminados. Por allá alguien dice, todo hombre tiene sus partes femeninas. Señor, te reprenda. Dice, todo hombre tiene una mujer por dentro, dice. No sé, Manuelito, ¿cómo está eso? No. Y dice, todo hombre tiene una mujer por dentro. No. Es que hombre. Dios hizo hombre. Dios no hizo un hombre con una mujercita adentro. Ni hizo una mujer con un hombre adentro. ¿Cuántas mujeres no usted? Nosotros en el día pasado salimos y usted es increíble ver a mujeres allí. Que caminan como hombres. Y con esa cosa que se creen hombres. Y se visten como hombres. Eso lo hacen todo el mundo. Pero andan como hombres. Mujeres que actúan como hombres. Le dice en mi país marimacho. Y hombres que actúan como mujeres. Anderson Cooper, un periodista famoso de CNN. Tremendo, reportero en los campos de guerra, un hombre elegante, bien parecido. Pero ahí salió ya, dijo, quiero declarar de hecho que soy gay. Y ya lo declaró, dice que es gay y tiene su pareja, otro hombre. Dice aquí la escritura, ni los afeminados. Así que vale más que nos enderecemos. Algún caballerito, mire que está, ay, siento que no. Acomódese ahora mismo, en el nombre de Jesús, porque no entra al reino de los cielos. O hembra que se siente hombre, reprenda al diablo, en el nombre de Jesús. Usted es mujer y usted es varón. El que es hombre, el que es mujer. A su nombre. Ni los homosexuales, dice. Ya ahí está hablando de la gente que están declaradamente en el otro barrio. Ni los homosexuales. Ay, es que Dios se equivocó conmigo. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. La Biblia dice claramente que cuando Dios creó todo, dice, y vio Dios que todo era bueno. Dios le puso un sello de perfección a todo lo que hizo. ¿Quién fue el que vino a destruir todas las cosas buenas de Dios? El pecado a través de Satanás. El diablo es el que ha hecho el mal. El diablo es el que ha venido a corromper todo lo bueno de Dios. Las cosas buenas de Dios, el diablo es el que la quiere dañar. Entonces vemos homosexuales, hombres y mujeres, casándose. Que usted lo vea en los actos públicos. Que eso usted se da cuenta que eso es una actividad demoníaca totalmente. Hombre fuerte, musculoso y besándose hombre con hombre. Ni los homosexuales. Dice la escritura, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. La Biblia es clara. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién más no entrará en el reino de los cielos? Ni los ladrones. Y allí yo puedo entrar más profundo. ¿Quién es un ladrón? El que roba. Y Dios confrontó un día al pueblo de Israel, ¿sí o no? Todos ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado si todos nosotros vamos al culto? En los diezmos y las ofrendas, ustedes se las han robado. Ladrones. Así le dijo el Señor. Dios me entiende que tengo necesidad y utilizo mi diezmo. Por eso es que estás en maldición, porque nunca has querido ser responsable con Dios y te estás robando lo que no es tuyo. Lo estás agarrando. Perdóneme, me suena fuerte, pero es lo que dice la Escritura. Ni los ladrones, cuando usted agarra algo que no es suyo, el diezmo no es suyo, es de la iglesia, es del Señor, es de la iglesia, pertenece a la obra de Dios.
Usted no tiene por qué estar llevándoselo a Macy's, ni a Burger King, ni a ningún otro lugar. Usted tiene que traerlo a donde debe estar, en el gozo filacio, los días domingos o el día que usted venga a la iglesia. Traerlo al templo. Y tiene que venir con alegría, no con mala cara. Mejor cómaselo. No, Dios dice en la Escritura que no podemos venir haciendo esas cosas así. Entonces dice aquí en la Escritura, ni los ladrones, ni los ávaros. ¿Quién es un ávaro? La palabra avaro viene de la palabra, de ahí se deriva la palabra avaricia. ¿Qué es una persona avariciosa? Tiene y más quiere. Avaro. Tengo un carro, quiero 2. Ya tiene 2, quiero 3 ahora. Avaricia. Hello. Y no es que esté mal, hermano. Hay gente, hay familias que en algunos hogares se tiene 2 carros. Amén. No vaya a creer que... No. Hay familias donde necesitan tener 2 o 3 vehículos de pronto. Y están allí. Y ellos mantienen sus vehículos y son fieles con el Señor también. Y por eso Dios los bendice. Ahora, pero cuando usted viene, agarra lo que no es suyo para comprarse para su propio lujo, para ir más allá, entonces ahí es donde viene el problema. Ni los ávaros, ni los borrachos. Y es malo beber, pastor. Bueno, ahí lea la Biblia. Sí, pero yo no me emborracho. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda la más. ¿Eh? Todo me es lícito, pero no todo conviene, dice Pablo. O sea, usted no puede estar en estas cosas, ni los borrachos. Pero Jesús convirtió el agua en vino. Ese es el texto de los famosos, favoritos de los que se le dan su trancazo. Ni los borrachos, ni los calumniadores. ¿Quién es un calumniador? Usted dijo tal y tal cosa cuando no dijo nada. Usted está calumniando. Allá vi a fulano de tal bebiendo cerveza. Y cuando va a ver lo que tenía una malta. Ya lo calumnió. Allá había fulano con un cigarrillo en la mano. Pastor, ¿está seguro? Era un bolígrafo. O una paleta, lo que sea. Pero ya vino a calumniar. Ni los calumniadores, aquellos que una persona calumnia es una persona que dice algo falso de alguien. Calumniador. Ni los estafadores. ¿Quién es un estafador? Aquel que hace trampa, aquel que anda buscando la forma de sacarle dinero a alguien. Haciendo negocio ilícito, correctamente, estafador. Dice, ni los estafadores, ¿qué termina diciendo allí? Ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Entonces usted me va a decir a mí que en el reino de Dios, entonces, que uno puede entrar como quiera. No, mire lo que dice la Escritura. Mire ahora más bien Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. No sé si me va a dar tiempo de concluir este estudio, pero mire Gálatas 5 del 19 al 21 lo que dice ahora. Cristo vive. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Vamos a leer del 16 en adelante. Digo pues, son los textos que están en la pared puestos aquí. Digo pues, ¿qué dice? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Porque el deseo de la carne dice que es ¿contra quién? Contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, por eso en estos días he estado haciendo énfasis en buscar nosotros todos ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso le estoy diciendo a los hermanos, desde que usted entre por ahí, no entre hablando a nadie. No le venga preguntando a nadie nada. Entre directo, mire, salude. Dios le bendiga, hermano. Mire, directo al altar. No se me quede enredado ahí en la silla. Venga, busque cómo acomodarse y vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo todos. Sé lleno del Espíritu Santo. Dice aquí, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, se dan a conocer. Las cosas de la carne se conocen. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, lo que ya vimos ahora mismo. Inmundicias. Inmundicia es lo que mencioné. La persona afeminada, el homosexualismo, todo eso es inmundicia. Lascivia. Tiene que ver con asuntos también de lo que es la sexualidad. Lascivia. Idolatría. Hechicerías. Es decir, la persona que todavía anda buscando cosas en la botánica para ver si le cambia la suerte. Gente que todavía andan consultando al horóscopo. Quiero ver hoy si me va a ir bien. Déjame ver qué dice Sagitario hoy. La gente que todavía les gusta escuchar a lo que dicen ¿cómo se llaman esta gente? Los astrólogos. Todo eso es hechicería. A su nombre. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Enemistades. Enemistades, es decir, gente que se enemistan, hermanos. Pleitos, escuche bien. ¿A quién está escribiendo Pablo allí? ¿A la iglesia de qué? De Galacia. Entonces allí parece que habían pleitos y dice Pablo, miren, esa es obra de la carne. La gente que anda en enemistad, yo no le hablo a fulano, yo no le hablo a fulano. Mi amiga es aquella, mi amigo es este, y aquel fulano lo echa a un lado. Eso se da en todos los niveles, desde los niños, los jóvenes, hay muchos jóvenes enemistados, trompudos con uno y sonrientes con el otro. Dejen esas cosas. Igualmente hay adultos que andan así. A uno le hacen trompitas y con el otro andan sonrientes. A uno lo saludan, al otro le dan espalda. Eso es enemista, eso no le agrada a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Enemistades, pleitos, celos. Y cuando habla de los celos aquí está hablando del celo, de los celos en toda su manifestación. Hay gente que tienen celos de otros dentro de la iglesia. Ay, ¿por qué a fulano lo pusieron? Y empiezan a tener celos de alguien que se va levantando. Empiezan los celos. A ese yo no lo voy a apoyar. Si ese sale como líder, yo no lo voy a apoyar porque yo celoso. Deje esa cosa. Y también habla de los celos carnales. De los celos carnales, de los celos, hermano, cuando venimos a tener celos. La esposa del esposo por pura tontería. O de la pareja. Claro que es que no que vamos a estar dejando que alguien venga y haga un... No, claro que tenemos que ser cuidadosos en eso, pero no podemos caer en el celo ese diabólico. Allá vamos a hablar en la casa hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué te dejaste besar por ella? Te di un beso en el cachete, yo lo vi. Y ella se monta en el carro y van los dos con uno viendo para el norte y otro para el sur. Cuidado, choca. Celosos. Dice la Escritura, los celos no pueden entrar entre nosotros. Son pecados. Vuelvo y le repito, no es que está diciendo, no es que estoy dando luz verde para que usted descuide a su esposa o descuide a su esposo. Porque si hay algo que usted ve que viene alguien, viene medio atrevidito, bueno, mire, y entonces las cosas cambian. Pero estar celando solo porque le dio la mano a fulano. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya va a terminar, no lo vamos a poder concluir hoy. Fíjese bien, celos, iras. ¿Y la ira qué es la ira? Ese espíritu también que viene ahí hermano amado, que de cualquier cosa. Hay gente que es candela, es gasolina. Se encienden con cualquier cosa, se enojan. Iras. Y eso se ve hay gente que entre las iglesias se llenan de ira y usted la ve que salen, a veces hasta salen de forma imprudente. Eso no puede ser. Iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Entendemos la palabra herejía? Cuando nos desviamos de la verdad para levantar una mentira como si fuera una verdad. Envidias. Hay gente envidiosa.
homicidios. La Biblia dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Homicidios, borrachera, vuelve a repetir lo mismo que dijo el otro texto, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Hermanos, yo espero en el Señor que después vamos a estar, bueno, aquí hay una definición de algunos de los pecados que mencionamos. Habla de los injustos, de los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones. Bueno, prácticamente lo hemos cubierto, prácticamente casi todo. Y allá dice que van a ver, se le va a negar entrada. En la Biblia dice que en el reino de Dios se le va a negar entrada a algunas cosas o algunos actos que nos pueden a nosotros impedir la entrada. 1 Corintios 15:50 dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Ni carne ni sangre. Bueno, lo voy a terminar ya. En 5 minutos lo terminamos lo que hay aquí. ¿A quiénes se les entrega se les niega la entrada en el reino de Dios? A aquellos que quieren andar en la carne. La Biblia dice que ni carne ni sangre le darán el reino de los cielos, en 1 Corintios 15:50. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino espiritual. Usted no puede entrar en el reino de Dios con su cuerpo de carne y sangre. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer del agua y del espíritu si quería entrar en el reino de los cielos. Si no tenemos fe y no somos humildes como un niño, tampoco podemos entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo, de cierto os digo, Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Jamás. ¿Qué otra cosa me puede impedir entrar en el reino de los cielos? Cuando nos apegamos a las cosas materiales de aquí abajo, las riquezas. Hubo alguien que le dijo a Jesús que quería saber cómo podía entrar al reino de los cielos. Está el joven rico, Lucas 18, versículos del 18 al 25. Después de haberle dicho un montón de cosas, el Señor al final le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, al oír estas cosas, se entristeció mucho porque era muy rico. Hay gente que el apegamiento a las riquezas materiales, hablando específicamente del dinero, se lo va a llevar el diablo. Se lo lleva. Porque usted ve que hay gente que se enoja cuando usted le empieza a hablar de dinero. Porque el dinero le va a impedir a ellos entrar en el reino de los cielos. Por ese amor. No es el dinero, es el amor al dinero. Dice la Escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ese apegamiento a las cosas económicas, a las cosas materiales. Yo le conté aquí hace un tiempo atrás de una mujer que cuenta, nos hacen historia de una persona que vive aquí cerca cerca de la comunidad. A esta persona le dijeron, tienes que escoger, te damos $100 o una Biblia, ¿qué escoges? Dame los $100, la Biblia déjala. El apego a las riquezas, al dinero. Y eso trae maldición. Personas que creen que el dinero lo es todo. El dinero no lo es todo. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, ¿cuáles son las demás cosas? Las necesidades que usted y yo tengamos. Todas las demás cosas serán añadidas. El Señor quiere que primeramente usted lo busque a Él. Pero hay gente que primero buscan el dinero, primero buscan aquello, buscan lo otro. Busque primeramente el reino de Dios. A su nombre. No, porque hay necesidad. Sí hay necesidad, pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios. Porque te falte dinero no quiere decir que ya va a dejar de servirle a Dios o va a dejar de cumplir tu responsabilidad espiritual. No se deje engañar por el diablo, hermano y hermana que está aquí. ¿Cuál es el remedio para el pecado? Con esto estamos terminando. ¿Cuál es el remedio?
Ya le he mencionado y hay muchos textos que yo, porque no quiero tomarle más tiempo, puedo citarle aquí de lo que las riquezas, cuando nos apegamos a las riquezas o a las cosas materiales, te pueden impedir entrar en el reino de los cielos. Pero, hermano, la Biblia es clara. Ahora, ¿cuál es el remedio? El remedio es que confesemos nuestro pecado, que reconozcamos que estamos mal, que reconozcamos que con esas actitudes no podemos heredar el reino de los cielos. Tenemos que arrancar de nuestro corazón esa maldad, ese pecado y pedirle perdón a Dios. Y arrepentirnos de todo pecado. Y ser humildes y reconocerlo. Y cambiar de actitud, porque no solamente basta reconocerlo. Es verdad, Dios me habló a mí hoy, pero sigue lo mismo. O sea, si Dios te habla, cambia. Si Dios te habla, cambia. Si tú crees que Dios te está hablando, tienes que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, si tu ojo te hace tropezar, saca. A lo mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Dios que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Si tu mano te es ocasión de pecar, mejor quítatele, mejor que entres manco con un solo brazo y no perderte con los dos brazos en el infierno. Dice amén. Así que, amados, hasta aquí el Señor nos ayuda en esta enseñanza. Yo espero en Dios que ustedes todos